Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo siempre, luego que comencé a leer las epístolas de Pablo, dije lo siguiente, y lo he visto que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios lo han dicho también. Si el apóstol Pablo fuera un predicador en esta generación, prácticamente nadie lo invitaría. El apóstol Pablo no iba a jugar con las iglesias. El apóstol Pablo no traía a la iglesia un mensaje que se acomodara a ellos, sino un mensaje que lo desacomodaba a ellos para acomodar a Cristo. El apóstol Pablo comienza una carta, comienza el capítulo 3, diciéndole a la iglesia de Corintio: ustedes son carnales. Cuando yo estuve entre ustedes, yo no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales. No le pude dar viandas, tuve que darle leche. En otras palabras, no pude darle comida sólida, tuve que tratarlo de manera muy suave, porque ustedes como carnales no estaban listos para recibir el mensaje profundo o el mensaje fuerte del evangelio. El apóstol Pablo confronta a esta iglesia y dice: vamos a demostrarle su carnalidad. ¿Por qué yo digo que ustedes son carnales? Porque yo no se lo estoy diciendo porque se lo quiera decir. Yo se lo estoy diciendo porque ustedes viven en la carne, porque ustedes caminan en la carne y porque ustedes, su mentalidad es una mentalidad carnal. Porque habiendo entre ustedes divisiones, contiendas, pleitos, porque uno se dice ser de Apolo y el otro de Pablo, este tipo de división, dice, ¿no son ustedes carnales? Porque donde hay división, donde hay contienda, donde hay chismes, no hay espiritualidad. Entonces Pablo los está confrontando a ellos por la división que tienen. Las divisiones vienen como producto de un grupo de gente que no se pone de acuerdo en aquello que tiene que ver con la doctrina fundamental del evangelio. ¿Qué sucede? Una iglesia carnal es una iglesia incapaz de discernir y diferenciar las cosas que son del espíritu, porque no la pueden entender, ya que para ellos son locura, no pueden entender eso, no perciben las cosas que son del
espíritu. Una iglesia carnal es una iglesia que está más ubicada en las cosas triviales de la vida que en aquellas que nos conducen a la bendición eterna. El Señor Jesús dijo algo que yo quisiera considerar esta noche. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor que entres sin uno de ellos que con los dos en el infierno. Eso lo dijo Cristo. Ahora, ¿qué acontece? Una iglesia carnal es una iglesia que lo que hace es que corta lo espiritual. En vez de cortar aquello que es carnal, lo que corta es lo espiritual. Lo que mutila es la parte espiritual y se queda siendo un carnal, pero con una vestimenta de espiritual. En otras palabras, es un hipócrita que dice ser espiritual cuando realmente lo que es un carnal. Ahora bien, el apóstol Pablo sí está confrontando la iglesia. Y déjenme decirle algo. Es importante que nosotros destaquemos el siguiente aspecto. Corintio era una ciudad, era una iglesia que tenía muchos dones espirituales. Miren, en Corintio habían profetas, en Corintio habían maestros, en Corintio habían personas que hacían milagros. En Corintio habían personas que interpretaban lengua. En Corintio, y no uno, no, habían varios. Los ministerios, los dones en Corintio eran abundantes. Pero ¿qué acontece? Déjeme explicarle algo. Que el don, estando en un carnal, no se usa para glorificar a Cristo, se utiliza para contender. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una iglesia no ha crecido espiritualmente, pero tiene dones, es una congregación donde habrá rivalidad entre la gente que está allí. ¿Por qué? Porque donde no hay un carácter de Cristo, entre los adoradores va a haber conflicto, entre los predicadores va a haber conflicto. Pero déjame decirte algo: el error más grande de un predicador o de un adorador es llevarse de lo que el pueblo está diciendo y de las comparaciones que hace el pueblo. Porque déjame decirte algo: el hombre de Dios, la mujer de Dios, está llamado él a llevar al pueblo a una relación con el Señor, no viceversa. Tú tienes que entender que cuando tú ministras a Cristo, hay gente que te va a decir: a mí no me gusta cómo predica fulano, me gusta como tú predicas. Y si tú te haces partícipe de eso, usted está siendo partícipe de una división dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí viene lo siguiente: si el líder, el que está ministrando, no está maduro y frena y dice: no, él es de Dios, yo soy de Dios, yo hago mi parte, él hace su parte, pero ni él ni yo somos nada. Aquí el grande es el Señor, que es el que da el crecimiento. Por eso Pablo dice: ni el que siembra ni el que cosecha es nada, sino Dios que da el crecimiento. Yo prediqué el martes en una congregación. 9 personas vienen a Cristo. Hace 3 días antes de eso estuve predicando en otra congregación. 5 vidas vienen a Cristo. Pero ¿qué sucede? Usted dirá: 14 vidas en 2 ministraciones. Perfecto. Esa gente de seguro que no fue la primera vez que escucharon un mensaje. A ellos otras personas le habían predicado.
De seguro que hay otras influencias en su vida. Un día llegaron a un evento donde uno estaba predicando y se convirtieron. Como allí también habían otros que no se convirtieron, que no pasaron. No se puede hacer que no pasaron hoy, pero pasen mañana. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: mira, ni el que siembra ni el que cosecha es nada. El crecimiento es el que lo está dando Dios en el corazón de la gente. Porque déjame decirte algo: mientras tú estás predicando, el que está produciendo en la gente es el Espíritu Santo. Quiero que alguien me escuche. Quiero que alguien me escuche esto. La misma fe viene como un don de Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún la fe que tú tienes no es tuya. Te la dieron, te la regalaron. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hay gente que se ufana del nivel de fe que tienen. Te la regalaron. Vino como un don de Dios. La fe viene como un don de Dios. Por eso es que Judas dice: la fe que fue dada una sola vez a los santos. O sea, la fe te la dieron arriba. ¿Sabes una cosa? El día que tú creíste, no fue por lo bueno que te predicaron. El día que tú creíste fue porque el Espíritu de Dios estaba trabajando en ti. El Espíritu de Dios se te metió adentro y comenzó a producir fe. La fe viene por el oír la palabra. El Espíritu de Dios comenzó a producir fe y te dio una cosa que se llama salvación como regalo. Como regalo. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, el hombre que se cree merecedor de todo, que siempre trabaja en base a su estructura humana, de su conocimiento y de su entendimiento. Una vez Dios me dijo a mí: tú te ves todo lo que tú tienes. Yo fui que te lo di. Todo. El ministerio, el don, el llamado, el carácter, yo fui que lo formé en ti. Todo lo que tú tienes, yo fui que lo hice. Siéntete bendecido, pero nunca juzgue a otro que no tiene lo mismo que tú tienes. Porque lo que tú tienes, tú no te lo ganaste, te lo dieron por gracia. Déjenme explicar. Ahí es donde, míreme, el día que usted aprende eso, el día que usted aprende eso, usted se va a dar cuenta. Mírenme una cosa. No, bien, gloria a Dios. Dios me ha permitido poner las manos sobre los enfermos y que se sanen. Pero yo no soy que los sano, lo sana el Señor. Yo no puedo sanarme ni a mí mismo. Si hubiese sido por mí, mi hermana no estuviera muerta. Y se murió con 32 años. Dios no la quiso sanar a ella. Pero ¿a cuántas veces el Señor me ha refutado en la cara sanando gente con la enfermedad que tenía mi hermana a través de mis manos? Delante de ustedes, ustedes me han visto a mí orar por una gente con cáncer y Dios quitarle el cáncer. Mas sin embargo he sabido orar por otro y morirse. Porque al final yo no soy que lo sano, lo sana el Señor.